Al comienzo del programa que nos interesaba esta noche plantear el tema educativo como una política de Estado a futuro, teniendo en cuenta que los índices que se observan más que nada en el nivel secundario no son tan buenos para estas épocas en las que vivimos. Nos acompaña esta noche la profesora Alfonsina Barraza, coordinadora del Plan Secundaria 2030 del Ministerio de Educación de la provincia. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Preocupa al gabinete educativo los índices que se observan en el sector educativo, más que nada en la secundaria, donde menos del 50% del alumnado culmina lo que es la enseñanza secundaria? Sí, es una preocupación que no es solamente local, ¿no? Sino que es una especie de oleada a nivel latinoamericano. Todos los países de América Latina y del Caribe, los estudios muestran que si bien se ha avanzado en la cobertura del secundario, o sea, se ha ampliado la cantidad de establecimientos y de infraestructura y lugares para que la gente acceda, bueno, esto que vos decís, más de la mitad de los chicos no termina el secundario. Y si lo terminan, tal vez no terminan con las herramientas que nosotros necesitamos que los chicos saquen para poder terminar los estudios superiores, o sea, avanzar en la universidad o desempeñarse en el mundo del trabajo. Lo cual implica obviamente pensar de qué manera podemos desde el secundario dar mejores respuestas para que los chicos terminen sabiendo y además les sirva para entrar a la universidad y para trabajar. Ese es el gran interrogante, ¿no? ¿Cuál es el plan que se debe llevar adelante para que el secundario tenga resultados en una educación superior, en aquellos chicos que puedan culminar? Todos estos cambios de planes que se han ido experimentando en los últimos años, ¿han dado resultado? ¿Hacia dónde debiera ir la educación para que realmente sea efectiva? Bueno, en los últimos años el tema es que si uno se propone trabajar de cuajo, digamos, con la estructura del secundario, hay que empezar bien desde abajo. Estamos hablando del jardín y del prejardín. Sí, pero además, o sea, que todo el sistema vaya llevando de modo tal que podamos repensar el secundario como nosotros lo tenemos. O sea, los que lo tenemos al secundario es porque lo hemos logrado terminar, o sea, estamos dentro de la franja que se ha terminado. Pero estamos hablando de un sistema educativo que nada tenía que ver con el que hoy llevan con el original, los chicos. exactamente, o sea, comienza, o sea, es a fines del siglo pasado que se lo pergenia, digamos, al secundario, pero era para un grupo reducido, es para una élite. Que era la gente que podía disponer de un tiempo determinado, que los mantengan en casa, con una estructura basada en disciplinas, o sea, el conocimiento se organiza en compartimientos que son las disciplinas, y la formación docente también se arma de la misma manera, para que los docentes sean de matemáticas, de lengua, de filosofía. Entonces, eso hace que mucha gente quede afuera del esquema en donde se pasa las materias en bloque, se cursa con un régimen de asistencia fijo y bueno, la chiquita que es mamá, el chico que trabaja, no puede tener el mismo régimen y no puede entrar dentro del esquema del secundario. Por lo tanto, hay que pensar, hay un pensador, un supervisor que se llama Carlos Nelson, que él en 1915 hace una recomendación al presidente Victorino del Plaza en ese momento y le dice, el sistema educativo en el secundario tiene que conseguir que el chico sepa, por ejemplo, por qué el agua hierve a determinada temperatura, por qué vota a este determinado político y al otro no, o sea, lo que nosotros decimos en estos momentos que le hace falta a los chicos. Estamos hablando de practicidad y no de contenidos. Y bueno, pero que el contenido le sirva. O sea, el chico cuando va al colegio tiene que saber que eso que estudia le va a ser útil o le estudia para algo. Porque por ahí el chico siempre pregunta, profe, ¿para qué estamos estudiando esto? Y cuando uno le pregunta, ¿y para qué estamos? Y bueno, para aprobar. Y en realidad la idea no es para aprobar, uno tiene que aprender. Entonces, hay que tratar de encaminar la estrategia en el secundario para que
el chico aprenda ¿El y no sistema solamente educativo apruebe. de hoy le permite al alumno aprender? Por ejemplo, en Salta ya hemos cambiado del polimodal al viejo sistema. Sí, a nivel nacional sí. Pero en Buenos Aires hay algunos lugares donde todavía siguen, digamos, con el sistema. ¿Usted cree que este cambio va a favorecer hacia esta línea de que el alumno aprenda realmente? Básicamente sí, lo que nosotros pretendemos es que aprenda. O sea, además de que acredite y que tenga el papel y el título, necesitamos que salga con habilidades necesarias para estudiar, para seguir estudiando y para trabajar. Usted es una persona con mucha experiencia frente al alumnado. ¿Usted cree, y vuelvo a insistir, que cuál es el método para realmente que el chico termine el año y tenga algún contenido y tenga algún conocimiento? De nada sirve lo que en algunos años atrás hacíamos, que estudiábamos de memoria, rendíamos frente a la profesora y de ahí repetíamos el librito y no nos acordábamos nunca más. ¿Sirve esta nueva metodología? Lo que se pretende es que el chico, o sea, que esté motivado para aprender. Y eso, el que esté motivado para aprender, va con encarar el trabajo en el aula de otra manera. O sea, no hay un método en particular para que el chico se interese o para que aprenda. Obviamente tiene que estar dado un montón de otras condiciones. Pero lo que se propone a partir de este Plan Secundaria 2030 es estructural, se llama el marco de organización de los aprendizajes. Se piensa que no solamente se trabaje sobre el contenido puntual, matemática, lengua, sino que se supere el trabajo en contenido complementando con una habilidad, con una capacidad, resolver problemas, pensamiento crítico, comunicarse. O sea, tiene que tener una habilidad mental que le permita a esos contenidos interpretarlos y, si se los olvida, poder seguir aprendiendo. ¿Qué materias cree usted que se debieran incorporar a la currícula? No se van a incorporar. Nosotros puntualmente lo que hacemos es un trabajo de encarar de otra manera a partir de lo que llamamos aprendizaje basado en proyectos. Es decir, con un proyecto donde se puedan juntar, por ejemplo, dos disciplinas y sobre esas dos disciplinas trabajar con una capacidad y transversalizarlo con las TIC. ¿Educación sexual no está incluida? Está incluida. Está incluida. Sí, se va a incluir. ¿A partir de cuándo? La educación, o sea, la línea de educación sexual integral en el Ministerio, la profesora Elisa Peche lleva varios años de capacitación. El tema es que ella sostiene que el chico, cuando trabaja, por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de cuidado del cuerpo y que no necesariamente sean métodos anticonceptivos, no se está dando cuenta que está viendo educación sexual integral, ¿sí? Él cree que, o sea, se apunta y se piensa que la educación sexual solamente tiene que ver con los métodos anticonceptivos o con la parte física, digamos. Pero si nosotros vemos violencia de género y lo que está vinculado a y todos estos temas integrados, ¿en qué materia se verían? Nosotros lo que tenemos es una propuesta de poder, como te decía, trabajar con dos disciplinas, las TIC y una capacidad, transversalizando con educación sexual integral, hay ya una resolución que la tienen todas las escuelas públicas y privadas, donde tienen links de acceso a material específico, trabajo, para que desde el área, como decimos, de lengua, de matemáticas, se puedan integrar en un proyecto que, por ejemplo, vea y analice los titulares de los diarios nacionales y locales referidos, por ejemplo, a cuestiones de violencia de género. ¿Cómo se trata? Ahora, se puede hacer una encuesta, se puede trabajar con ayudando a que los chicos visualicen de qué manera se trabaja con el imaginario y la cultura machista. Por ejemplo, acá en Salta se lo tabula, eso es estadística y eso es en segundo año de matemática. Ahora, si vos trabajás la producción textual, el análisis de los artículos periodísticos, haces una campaña. Se va a introducir la temática en distintas áreas. ¿Entendés? Entonces, los chicos saben que hay un para qué, y es que terminemos la violencia de género. Saben que se trabaja estadística, que es el contenido de matemática, y además se trabaja producción textual, que es el contenido de lengua, y hago un documental, que es trabajar con TIC. Profesora, la Evaluación Aprender 2017 ha dejado a las claras algunos índices que, por ejemplo, los chicos saben más de lengua que de matemática, y algo que llama la atención, pero que nos pone en alerta, que no lo desconocemos, que siempre lo sabemos, y es que aquellos chicos de menores recursos que asisten a escuelas públicas tienen un rendimiento educativo mucho menor
de los colegios privados. ¿Cuándo vamos a poder equilibrar esta brecha y qué es lo que hay que hacer? ¿Depende de la casa o depende de los colegios? Y yo creo que depende de los dos en realidad. Tengamos en cuenta que el profesor del público y del privado es el mismo. Es el mismo, o sea, yo soy docente, trabajo en la escuela pública. ¿Tiene más exigencia en el público o en el privado? Que ver, ahí tiene que ver una cuestión, es mi opinión, que es la cultura institucional, ¿sí? Es decir, dentro de, y también el turno, o sea, voy a la mañana, trabajo de una manera y a la noche ya trabajo de otra manera. Y si es privado y me tienen sonado, trabajo de una manera, y si es público, y en realidad el docente es el mismo, ¿sí? El tema es que a nivel gestión, a nivel institucional, tenemos que generar las condiciones para que el chico que tiene menos recursos, que tiene menos posibilidades de hacer otra cosa, tenga docentes que estén comprometidos con que aprendan y que no son alumnos de segunda. ¿Cómo se hace para comprometer al docente cuando la situación económica apremia y tenemos ese docente, como usted mencionaba, que trabaja desde la mañana hasta la noche para poder cumplir con las necesidades de su propio hogar? Seguro, seguro. Nosotros vemos a lo largo de toda la visita a todas las escuelas y conociendo durante mucho tiempo, la tarea del director o del equipo directivo es fundamental. La escuela funciona cuando la cabeza funciona. Entonces, obviamente también hay una cuestión de compromiso personal. ¿Y desde educación se pone la mirada sobre el directivo? Sí, se acompaña y se trata básicamente de ayudarlo con las mejores herramientas. Justamente la prueba Aprender es una herramienta que le permite tener una fotografía de cómo están aprendiendo los chicos de su escuela en particular. Mañana, que es jueves, les van a hacer, va a venir la magíster Elena Duro, que es del Ministerio de Nación, y ella va a mostrar, además de los resultados provinciales, se les va a repartir a cada una de las escuelas el estado de su escuela en particular y se les da un reporte. Ese reporte les muestra cuestiones socioeconómicas, el clima del aula, cómo les ha ido en matemáticas y en lengua en secundaria y cómo les ha ido en sociales y en naturales en primaria. Es decir, se le enseña al director a leer, porque no es fácil leer un reporte. Se llaman reportes estos documentos. Entonces, en función de eso, el director tiene que poder tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver no solamente con el contexto socioeconómico, sino también con de qué manera ayudo pedagógicamente. El docente que está en el aula sabe que si el chico está pasado de hambre, obviamente no va a aprender de la misma forma que si otro está bien alimentado. Pero si además lo pongo como excusa y no enseño, doblemente perjudicado este pobre chico, que además de no comer, además no le enseña. Entre todas las modificaciones que se han dado en los últimos años, que obviamente distan mucho de la escuela a la que nosotros íbamos, está el tema que hoy se plantea, ¿no? Querer cambiar el horario de ingreso escolar. ¿Usted cree personalmente, no como funcionaria de educación, que esto es positivo, que es factible, que por qué hacerle a los chicos más liviano su, digamos, su obligación, liviana su obligación? Sí, hay algunos, bueno, yo por ahí he visto algunos aportes desde la neurociencia que dicen que el adolescente es, por naturaleza y en su condición de adolescente, se acuesta más tarde y que independientemente de la cantidad de horas, no, son las 7 de la mañana, no va a tener las neuronas prendidas. Se le van a prender las neuronas a las 9 de la mañana. Entonces, en algunos lugares hubo ensayos de ponerlos a los chicos a empezar una media hora más tarde. Entonces, empezar a las 8, empiezan a las 8:30 y dice que está probado que el chico rinde mejor cuando está más despierto. Yo tengo clase a las 7:15 de la mañana los jueves y realmente la primera hora es inútil dar clase porque, bueno, uno está también recién despertándose, el pobre chico también. No me parece desacertado. Sinceramente. El tema es que como en la plantilla... Siempre y cuando se pueda acomodar el establecimiento educativo a todos los horarios que tiene que cumplir. Exactamente, sí, eso como que tienen que pasar muchas otras cosas además, pero en algunos ejercicios que se han hecho y que estaban planteados por un tiempo, después han dicho que sigan porque los rendimientos de los chicos son mejores. Si usted pedagógicamente lo dice, seguramente iremos hacia eso. Ay, ojalá. Profesora Alfonsina Barraza, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, por favor, gracias. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.